27. Lípido proviene del griego lipos, que significa grasa o manteca. Son una familia de biomoléculas que comparten la propiedad de ser solubles en compuestos orgánicos o solventes orgánicos, pero no en el agua. Son componentes importantes de los tejidos vegetales y animales. Importancia. Los lípidos son un grupo de compuestos importantes porque son la reserva de energía más importante en el reino animal. Proporcionan aislamiento a los órganos vitales, protegiéndolos de golpes y manteniendo la temperatura. Forman parte integral de la estructura de la membrana celular, tomando parte en el transporte a través de membranas. Se almacenan en el tejido adiposo. Una manera de clasificar a los lípidos puede ser la que vemos en la diapositiva. Y tenemos los que se hidrolizan con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio y los que no se hidrolizan con hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. A los que se hidrolizan les vamos a llamar lípidos saponificables y estos se subdividen en aquellos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, que tendremos las ceras y los triacilgliceroles. Y los triacilgliceroles a su vez se subdividen en grasas animales y aceites vegetales. Ahora, aquellos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno, los vamos a dividir en ésteres de glicerol y ésteres de esfingosina. Los ésteres de glicerol se subdividen en fosfoglicéridos y glicolípidos, mientras que los ésteres de esfingosina se dividen en esfingolípidos. Si no se hidrolizan con una base fuerte, como es el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, les vamos a llamar lípidos no saponificables. Y aquí vamos a tener tres grupos: los esteroides, los terpenos y otros. Otra clasificación es dependiendo de su composición. Y aquí tendremos que hay lípidos, se subdividen en lípidos simples, y aquí vamos a encontrar a las ceras, grasas y aceites, los lípidos compuestos que se subdividen en fosfolípidos, glicolípidos y esfingolípidos, y un tercer grupo que son los esteroides. Lípidos simples. Los lípidos simples están formados por un alcohol y un ácido graso, que es un ácido carboxílico. Entonces, dentro de los lípidos simples dijimos que estaban las ceras y los triacilgliceroles. Las ceras, el alcohol presente va a ser un alcohol de cadena larga de más de 14 átomos de carbono, mientras que los triacilgliceroles, el alcohol presente es el glicerol, que es esta estructura que vemos aquí, que ya la conocimos la semana número 19. Entonces, como los lípidos simples están formados por un alcohol y ácidos carboxílicos de cadena larga que vamos a denominar ácidos grasos, vamos a conocer un poquito acerca de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de cadena larga continua. Pueden ser saturados e insaturados. Casi todos los ácidos grasos tienen número par de átomos de carbono, entonces vamos a encontrar 12, 14, 16, 18, 20 y tal vez por ahí vamos a encontrar uno de 24 átomos de carbono. Entonces, los ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados. Los saturados son aquellos que contienen solo enlaces sencillos carbono-carbono y los insaturados son aquellos que contienen al menos un doble enlace carbono-carbono. Los ácidos grasos saturados, que tenemos que conocer sus nombres, va a ser el de 12 átomos de carbono, que se llama ácido láurico. Aquí está su fórmula condensada, aquí está su fórmula molecular. ¿Y dónde vamos a encontrar el ácido láurico? ¿Cuál es su origen? El coco. El de 14 átomos de carbono se llama ácido mirístico. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En las nueces. El de 16 átomos de carbono es el ácido palmítico y lo vamos a encontrar en la palta. De 18 átomos de carbono es el ácido esteárico
y lo vamos a encontrar en las grasas animales. Y el de 20 átomos de carbono es el ácido araquídico y lo vamos a encontrar en las maní o cacahuates. Para representar los ácidos grasos lo podemos encontrar representados de varias formas. Por la fórmula condensar, por la fórmula escalonar, que sería la que hemos usado de guiones, donde en cada vértice donde se unen los guiones, vamos a encontrar un carbono. Entonces aquí serían unos ejemplos de la estructura escalonar. Otra manera de representar a los ácidos grasos sería una que se denomina designación taquigráfica para ácidos grasos saturados. Y es un número. Solo veríamos aquí esto, por ejemplo, 18.2.0, donde 18 es el número de carbonos y 0 es el número de insaturaciones en el compuesto. Entonces, como vimos que las insaturaciones son dobles enlaces carbono-carbono, en los ácidos grasos saturados siempre tendremos un 0, porque ahí no vamos a encontrar dobles enlaces carbono-carbono. Entonces, ahora, los ácidos grasos insaturados vamos a encontrar monoinsaturados y poliinsaturados. Los monoinsaturados tienen un solo doble enlace carbono-carbono, mientras que los poliinsaturados tienen al menos dos enlaces dobles carbono-carbono. Entonces, para ya poderlo clasificar como poliinsaturado, tienen que haber al menos dos dobles enlaces en la estructura o en la cadena de carbonos. Los ácidos grasos insaturados más importantes van a ser el de 16 átomos de carbono, con un doble enlace que se llama palmitoleico, ácido palmitoleico. Aquí está su fórmula condensada, su fórmula molecular. ¿Y dónde vamos a encontrar el ácido palmitoleico? En la mantequilla. El de 18 átomos de carbono con un doble enlace se llama ácido oleico y lo vamos a encontrar en las aceitunas y en el maíz. De los poliinsaturados vamos a encontrar dos de 18 átomos de carbono. Uno, el primero que vamos a ver, tiene dos dobles enlaces en la cadena carbonada y por esa el nombre que recibe este ácido es ácido linoleico y lo vamos a encontrar en el girasol, en las semillas del girasol. El de 18 átomos de carbono, pero con 3 dobles enlaces en su estructura, se llama ácido linolénico y lo vamos a encontrar en el maíz. El de 20 átomos de carbono con 4 dobles enlaces en su estructura es el ácido araquidónico y lo vamos a encontrar en las carnes, huevos y pescado. Para escribir la designación taquigráfica de los ácidos grasos insaturados, vamos a encontrar esta es la designación, por ejemplo. Entonces tenemos 18.2.1 delta 9. ¿Qué significa? 18 es el número de carbonos. El número 1 es las insaturaciones en el compuesto. Y el delta 9 me dice la posición donde voy a encontrar la insaturación, o sea, los dobles enlaces carbono-carbono. El símbolo de delta, ese triangulito, no, a veces lo ponen, a veces no lo ponen, pero media vez está una potencia. Esto me dice aquí la posición del doble enlace carbono-carbono. También nos vamos a encontrar representados con una fórmula escalonada de esqueleto, que sería esta. Cuando tenemos como son dobles enlaces, aquí vamos a tener isómeros cis y trans. Entonces, cuando es un isómero cis, el doble enlace se representa de esta manera. Y cuando es trans, de esta manera. La mayoría de los ácidos grasos insaturados predominan como isómeros cis. El isómero trans es poco frecuente. Veamos los siguientes ejercicios. Dibuje la fórmula escalonada o de esqueleto de los siguientes ácidos grasos. Entonces, me dieron la designación taquigráfica que dice 14.2.0. Entonces, tiene 14 carbonos y ningún doble enlace en la estructura. Entonces, la estructura escalonada para esa designación taquigráfica sería la siguiente. El otro ejercicio dice 18, 2 puntos, 2, 9 y 12.
¿Qué me está indicando esta designación? Que tengo 18 carbonos, 2 dobles enlaces en posición 9 y 12. Entonces, entre el carbono 9 y 10 voy a encontrar un doble enlace. Entre el carbono 12 y 13 voy a encontrar el siguiente doble enlace. Entonces, la estructura escalonada o de esqueleto para esta designación taquigráfica sería la siguiente. Entonces, este es mi carbono 1, veamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pongo el doble enlace. 10 es aquí, 11, 12, entre 12 y 13 el siguiente doble enlace. 14, 15, 16, 17 y 18 átomos de carbono. Podemos también clasificar a los ácidos grasos como esenciales y no esenciales. El cuerpo humano es capaz de sintetizar la mayor parte de los ácidos grasos. Sin embargo, los seres humanos no sintetizan cantidades suficientes de ácidos grasos poliinsaturados, puesto que dichos ácidos grasos deben obtenerse de la alimentación. Se conocen como ácidos grasos esenciales y estos van a ser el ácido linoleico, el ácido linolénico y el ácido araquidónico. Entonces, estos dos son de 18 y este es de 20. También podemos encontrar ácidos grasos que se designan como ácidos omega. Y en esta categoría vamos a encontrar a los omega 3, los omega 6 y los omega 9. Es un tipo de designación que se usa para referirse a la posición del primer doble enlace a partir del extremo de un ácido de cadena larga, en particular los que tienen 18, 20 y 22 carbonos. Omega es la última letra del alfabeto griego. La posición omega en un ácido graso es la posición que se encuentra más lejana del grupo carboxílico. Recuérdense ustedes que el grupo carboxílico era el primer carbono y el carbono alfa era el carbono vecino. Entonces aquí omega va a ser el último carbono. Le vamos a llamar omega al último carbono de la cadena. Entonces, ejemplos de ácidos omega 9, uno de ellos es el ácido oleico. El otro, un omega 6, va a ser el ácido linoleico. Y un omega 3 va a ser el ácido linolénico. Veamos cómo podemos nosotros identificar a un ácido graso omega 6, omega 3, omega 9. Entonces, por ejemplo, dice, de los siguientes ácidos grasos identifique si se trata de un ácido omega 3, omega 6, omega 9. Lo que hacemos es lo siguiente. Buscamos el grupo funcional de un ácido carboxílico, que en este caso está aquí. Entonces dice, omega es el extremo más o el carbono más alejado del grupo carboxílico. Entonces el más alejado va a ser el del final de la cadena. Entonces, voy a contar así. 1, 2, 3. Si cuento de el final de la cadena hacia el carbono 1, entre el carbono 3 y 4 encuentro el primer doble enlace. Entonces, lo voy a clasificar como un omega 3. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí está el grupo carboxílico. Entonces, para saber qué tipo de ácido omega es, me voy al final de la cadena de carbonos y cuento. Entonces, aquí hay 1, aquí hay 4, son 5, 6. Entre 6 y 7, si cuento del final de la cadena hacia el inicio de la cadena, encuentro el primer doble enlace. Entonces, va a ser un omega 6, porque está entre 6 y 7. Vamos con el siguiente ejercicio. Ubico el grupo carboxílico que está aquí. Para saber qué tipo de ácido graso omega es, me voy al final de la cadena y cuento de atrás para adelante. Entonces va a ser 1, 2 y 3. Entre 3 y 4 encuentro el primer doble enlace. Entonces va a ser un omega 3. Veamos el último ejercicio. Aquí está el grupo carboxílico. Para saber qué tipo de ácido graso es, omega qué es, me voy al final. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Entre 9 y 10 encuentro el doble enlace. Entonces, este va a ser un omega 9. Importancia. ¿Por qué son tan importantes los ácidos grasos omega? Son ácidos grasos poliinsaturados que producen un efecto de disminución de los niveles de triglicéridos y a su vez reducen la agregación plaquetaria en las arterias. Evitan que la arteria se obstruya y se produzca un infarto. Otra función es la intervención en la formación de membranas de la célula. ¿Y dónde vamos a encontrar, por ejemplo, ácidos omega 3, que son a los que ya hay estudios que indican que van a disminuir los niveles de triglicéridos? ¿Dónde los encontramos en la alimentación? En el salmón y en la sardina, en las nueces, en la linaza y el último recurso es suplementos alimenticios. Por ejemplo, estas perlas de ácido omega 3. Entonces, si no se consume pescado con mucha frecuencia, salmón, entonces se puede recurrir a suplementos alimenticios. Un ácido graso que es un ácido omega 3 sería el EPA, que es su abreviatura. Su nombre es ácido eicosapentaenoico o ácido eicosapentaenoico. Tiene 20 átomos de carbono, 5 insaturaciones en posiciones 5, 8, 11, 14 y 17. Es un ácido graso poliinsaturado de la serie omega 3. Se encuentra en el salmón, sardinas, aceite de hígado de bacalao y la leche materna. Se utiliza como fármaco para el tratamiento de algunas formas de hiperlipidemias. Esto es niveles elevados de lípidos en sangre. Esta sería la estructura del EPA. Y vean, es un omega 3 porque aquí está el grupo carboxílico, aquí está el carbono alfa. Me voy al final de la cadena, entonces aquí sería el carbono 1, 2 y 3. Entre 3 y 4 encuentro el primer doble enlace carbono-carbono. Entonces, por eso se puede clasificar como un ácido omega 3. Otro ácido omega 3 es el DHA. Su nombre ácido docosa hexaenoico. Es un ácido graso de 22 átomos de carbono con 6 insaturaciones en posiciones 4, 7, 10, 13, 16 y 19. Es un ácido graso poliinsaturado de la serie omega 3. Contribuye al funcionamiento y desarrollo del cerebro, especialmente en la gestación y en la niñez. También tiene importancia en el desarrollo cognitivo, visual y en la capacidad de aprender. Vean la estructura del DHA. Este se encuentra en el aceite de pescado y en algunas algas. Se han encontrado evidencias que su consumo puede influir positivamente para evitar el deterioro que causa el Alzheimer, aunque esto no se ha confirmado. Actualmente se adiciona a la leche y alimentos de cachorros cierta cantidad de DHA. Entonces, si ustedes ven aquí está isoavance. Esta leche dice con DHA. La leche NAN dice con DHA. El anido preescolar dice con DHA, vean ustedes. Y el alimento para cachorros también aquí dice con DHA. Grasas trans. Las grasas trans son ácidos grasos insaturados que se forman cuando los aceites vegetales se transforman en más sólidos o en un líquido más estable. Este proceso se le llama hidrogenación y, por ejemplo, es un proceso que se utiliza para la fabricación de margarina y manteca vegetal. Entonces, lo que se hace es que el aceite de maíz, por ejemplo, el aceite de girasol, se lleva a cabo una reacción de hidrogenación y entonces el aceite se vuelve sólido. Lo que ocurre es que los dobles enlaces se van a hidrogenar, van a desaparecer algunos y entonces vamos a tener un producto que es algo más sólido. Todos los enlaces dobles de las grasas o aceites de origen natural tienen configuración cis, casi la mayoría. Durante el proceso de fabricación
de estos productos, algunos dobles enlaces cambian la configuración a trans. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. En la naturaleza van a estar así, cis, va a ser cis. Cuando hay un enlace doble del tipo cis, la molécula o la cadena de átomos de carbono se dobla. Vean ustedes, se quiebra. Mientras que la trans se mantiene, vean ustedes, recta. Entonces, igual que un lípido saturado. Entonces, esto hace que las grasas trans en el organismo se metabolicen o tengan el comportamiento de un ácido graso saturado. Entonces, por ejemplo, la manteca vegetal, que es, por ejemplo, esta que venden en lata que se llama Crisco, o la margarina Mirasol, por ejemplo, que creo que es bastante famosa. Prostaglandinas, PG. Las prostaglandinas son ácidos grasos, también conocidos como eicosanoides. Se forman a partir del ácido araquidónico, es el ácido graso precursor de las prostaglandinas. El ácido araquidónico es el ácido graso poliinsaturado de 20 átomos de carbono. Su nombre proviene del órgano, o sea, la glándula prostática. ¿De dónde se obtuvieron por primera vez? Fue la glándula prostática de un venado. Ahí se encontraron por primera vez las prostaglandinas. La estructura del ácido araquidónico es la que observamos aquí. Aquí está el carbono 1 y este es el último carbono, el carbono 20. Entonces, como ven ustedes, los enlaces presentes son cis, por eso la molécula o la cadena se quiebra. Vean ustedes, aquí hay un quiebre, otro quiebre, otro quiebre, otro quiebre, por eso toma esa forma. Entonces, cuando alguien se golpea por alguna razón, por ejemplo, con un martillo y un dedo, el ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas. Esta es una prostaglandina. Entonces surge dolor, fiebre, inflamación. Si a alguien le ha ocurrido esto, siente que el dedo le palpita, hasta le palpita. Entonces, esto ocurre cuando uno se golpea. Entonces, por eso hay dolor, hinchazón, enrojecimiento. Entonces, cuando ocurre eso, si se administra algún tipo de analgésicos, lo que van a hacer estos analgésicos como la aspirina, como el acetaminofén, como el ibuprofeno, va a hacer que no se forme o no se convierta el ácido araquidónico en una prostaglandina o se produzca menor cantidad de prostaglandinas para que no sea tan fuerte el dolor, que no haya fiebre e inflamación. Unos químicos suecos fueron los primeros en descubrir las prostaglandinas y las llamaron de la siguiente forma. Entonces, el nombre que les pusieron fueron los siguientes: prostaglandina E y prostaglandina F. La E esta va a ser soluble en éter, mientras que la F es soluble en un buffer de fosfatos, o son solubles en un buffer de fosfato. La prostaglandina E tiene un grupo cetona en el carbono 9, mientras que las prostaglandinas F van a tener un grupo hidroxilo, o sea, un grupo OH, en el carbono 9. Así las vamos a poder identificar. El número de enlaces dobles que hay en la estructura se van a mostrar o se van a indicar con un número. Entonces puede ser un 1 o un 2. Veamos las siguientes estructuras. Aquí tengo el ácido araquidónico. Esta sería una prostaglandina F2. Se llama PGF2. Veamos. El nombre me indica que es soluble en un buffer de fosfato, porque en el carbono 9 tiene un grupo OH. Entonces, y tiene dos dobles enlaces, por eso va a ser prostaglandina F, porque en el carbono 9 tiene un OH y por lo tanto es soluble en un buffer de fosfato y hay dos dobles enlaces en la estructura. La siguiente estructura es una prostaglandina E1. Entonces, es una prostaglandina que en el carbono 9 va a tener un grupo cetona, un doble enlace carbono-oxígeno.
Entonces va a ser soluble en éter y en la estructura solo hay un doble enlace carbono-carbono. La prostaglandina, esta estructura que está aquí, voy a decir que es una PGF1. ¿Por qué razón? Es soluble en un buffer de fosfato y tiene un solo doble enlace en la estructura. Entonces, que sea soluble en fosfato es porque en el carbono 9 va a tener un grupo OH. Bueno, entonces ya conocimos los componentes de los lípidos, que era el glicerol, que ya lo conocíamos de la semana 19, y los ácidos grasos que vamos a encontrar en los lípidos simples. Entonces, dentro de la división teníamos, o la clasificación, teníamos a las ceras. Las ceras son ésteres de ácidos grasos saturados y alcoholes de cadena larga, pero más de 14 átomos de carbono, la cadena de carbonos del alcohol, igual o hasta 30 átomos de carbono el ácido graso, y son saturados. Las ceras son recubrimientos que evitan la pérdida de agua en las hojas de las plantas. Ejemplos de ceras tenemos la que se le denomina esperma de ballena, la cera de abejas, que creo que todos la conocemos, y la cera carna uva, que se obtiene de unas palmas del Brasil. En la clasificación teníamos grasas y aceites. Entonces, las grasas y aceites son los lípidos más abundantes de procedencia natural. Ambos tipos de compuestos también se les denomina triacilgliceroles o triglicéridos también, debido a que son ésteres que se componen de 3 ácidos grasos unidos al glicerol, que es un alcohol trihidroxilado. Ustedes se recuerdan de la semana 19 que vimos a los alcoholes al glicerol, eran 3 carbonos, cada carbono con un grupo OH. Entonces, una grasa, un aceite, un triacilglicérido o un triglicérido sería esta sería la distribución. El glicerol, una unidad de acilgrasa, o sea, un ácido carboxílico, otro ácido carboxílico y otro ácido carboxílico. Entonces, la representación general de una grasa, un aceite, de un triacilglicerol, un triglicérido, sería esta que vemos aquí. Aquí está el glicerol formando un enlace éster con este ácido carboxílico. Aquí hay otro con este ácido carboxílico y aquí hay otro con este ácido carboxílico. Los triacilgliceroles se clasifican según su estado físico. Entonces, tienen la misma composición. La diferencia va a ser el estado físico. Entonces, las grasas es un lípido que se encuentra en estado sólido a 25 grados centígrados. O sea que a temperatura ambiente es sólido. El aceite es un lípido que se encuentra en estado líquido a 25 grados centígrados. O sea, a temperatura ambiente es un líquido. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros diferenciar entre una grasa y un aceite. La diferencia en el estado físico refleja el grado de insaturación de los ácidos grasos que componen ese lípido. Las grasas están formadas por gran proporción de ácidos grasos saturados y los aceites contienen mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. Entonces, el origen, por ejemplo, de las grasas, los lípidos que se obtienen de fuentes animales, por lo general son sólidos, entonces les vamos a llamar grasas. Y ahí tenemos la manteca de cerdo y el cebo. Los lípidos que se obtienen de origen vegetal son líquidos y les vamos a denominar aceites. Ahí vamos a encontrar el aceite de maíz, el aceite de oliva, el aceite de girasol, algunos ejemplos, aunque, por ejemplo, vamos a tener la manteca de cacao, por ejemplo, es sólida y es de origen vegetal, pero lo que ocurre es que no podemos generalizar, hay algunas excepciones. Entonces, es de origen vegetal, pero como tiene gran cantidad de ácidos grasos saturados, por eso es sólida a temperatura ambiente. Y, por ejemplo, se le llama el aceite de coco, y el aceite de coco en época de frío es sólido, pero en época de calor es líquido. Entonces, todo depende de los ácidos grasos presentes en la estructura. Los lípidos simples o triacilgliceroles vamos a encontrar
monoacilgliceroles, diacilgliceroles y triacilgliceroles. Los monoacilgliceroles son aquellos que solo tienen un ácido graso unido al glicerol. Los diacilgliceroles tienen 2 y los triacilgliceroles tienen 3. Si los 3 grupos hidroxilos del glicerol están esterificados por el mismo ácido graso, el éster resultante se llama un triacilglicerol simple. Rara vez se encuentra en la naturaleza. No es común encontrar un triacilglicerol o un triglicérido con los 3 ácidos grasos iguales. No es muy común. Cuando los 3 ácidos grasos son iguales en un triacilglicerol, se nombran de la siguiente manera. Cuando es el ácido láurico, se va a llamar trilaurina. Esa es una manera de nombrar a este triacilglicerol, pero puede recibir estos nombres: trilaureato de glicerilo o trilaureato de glicerol. El ácido mirístico se le puede nombrar como trimiristina, también trimiristato de glicerilo o trimiristato de glicerol. Cuando es el ácido palmítico se va a llamar tripalmitina. Ese es un nombre, pero también se puede llamar tripalmitato de glicerilo, tripalmitato de glicerol. Cuando es el ácido estiárico se llama triestearina, pero también se le puede llamar triestearato de glicerilo y triestearato de glicerol. El ácido linoleico se va a llamar trinoleína. Cuando es el ácido linoleico, el que está en los 3 ácidos grasos son ácidos linoleicos, se va a llamar trinoleína, pero también se puede llamar trilinoleato de glicerilo o trilinoleato de glicerol. Cuando es el ácido oleico, el que está, los 3 ácidos grasos son de ácido oleico, se va a llamar trioleína, pero también se puede llamar trioleato de glicerilo o trioleato de glicerol. Todos los triacilgliceroles que se obtienen de grasas y aceites naturales contienen 2 o 3 ácidos grasos distintos y por lo tanto se les denomina triacilglicéridos mixtos, y un ejemplo sería este que tenemos aquí. Aquí tenemos un ácido láurico, un ácido mirístico y un ácido palmítico. Para nombrar a los triacilgliceroles lo haremos de la siguiente manera. Primero se enumera de arriba hacia abajo, entonces los carbonos del glicerol. Entonces hasta arriba tenemos el 1, el de en medio es el 2 y el de hasta abajo es el 3. Si hay 2 o más ácidos grasos iguales, se utiliza el di o el tri, como vimos en los ejemplos anteriores. Si fueran diferentes, se mencionan en orden de arriba hacia abajo, indicando el número de carbono al que están unidos. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo vamos a nombrar a los acilglicéridos? Cuando es un triacilglicerol, entonces tengo glicerol y 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos que estén en el carbono 1 o en el carbono 2 los nombraré de la siguiente manera. Si es el ácido láurico, le llamaré lauroil. Si es el mirístico, miristoil. Si es el palmítico, palmitoil. Si es el esteárico, estearoil. Si es el palmitoleico, palmitoleoil. Si es el oleico, oleoil. Si es el linoleico, linoleoil. Si es el linolénico, linolenoil. Si están, estos nombres los usaré si están en el carbono 1 y en el carbono 2. Si están en el carbono 3, será de la siguiente manera: lauroil glicerol, miristoil glicerol, palmitoil glicerol, estearoil glicerol, palmitoleoil glicerol, oleoil glicerol, linoleoil glicerol, linolenoil glicerol. Otra forma de nombrar a los triglicéridos sería la siguiente. Cuando es el carbono que está, el carbono 1, el ácido graso está en el carbono 1 o en el carbono 2, sustituiré del nombre del ácido graso ico
por O. Entonces va a ser lauro, miristo, palmito, estearo, palmitoleo, oleo, linoleo, linoleno. Si están en el último carbono, o sea, en el carbono 3, se llamará laureato, miristato, palmitato, estearato, palmitoleato, oleato, linoleato, linolenato. Una forma de poder identificar de qué ácido graso se trata cuando me dan la estructura de la siguiente manera, ¿sí? Solo indicando el número de carbonos, el número de hidrógenos presentes, entonces puedo saberlo de la siguiente manera. Cuando hay 0 insaturaciones, va a haber un hidrógeno menos del número que debe de haber. Entonces voy a decir, si aquí hay 12 carbonos por 2 es igual a 24. Deberían haber 24 hidrógenos, pero solo aparecen 23, hay uno menos. Entonces voy a decir, si cumple con esa regla de multiplicar por 2 el número de carbonos y restarle, y me falta un hidrógeno, entonces voy a decir que hay 0 insaturaciones. Cuando hay una insaturación me van a hacer falta 3 hidrógenos. Entonces veamos, tengo 15 y uno aquí, 16 carbonos. 16 por 2, 32, pero solo hay 29 hidrógenos, faltan 3. Entonces, esto me indica que hay una insaturación. Cuando hay 2 insaturaciones, me van a hacer falta 5 hidrógenos. Por ejemplo, 17 carbonos aquí, más este del grupo carboxílico serían 18. 18 por 2, 36. Deberían haber 36 hidrógenos, pero solo hay 31, faltan 5. Por eso me indica que hay 2 dobles enlaces en la estructura, 2 insaturaciones. Cuando hay 3 insaturaciones, entonces sería 7 el número de hidrógenos que hacen falta. Entonces sería 18 por 2, 36. Pero solo hay 29 hidrógenos, faltan 7. Entonces hay 3 insaturaciones. Si hubieran 5 insaturaciones, me tendrían que hacer falta 9 hidrógenos. Entonces, vean, esta sería la fórmula abreviada del ácido láurico, esta del ácido mirístico, esta del ácido palmítico, del ácido palmitoleico, del ácido esteárico, del ácido oleico, del ácido linoleico, del ácido linolénico. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Me dan ese ácido graso y lo tengo que nombrar. Entonces, siguiendo las indicaciones de la diapositiva anterior, podemos identificar de qué ácido graso se trata. Entonces, veamos, hay 14 carbonos. 14 por 2 es 28, pero solo hay 27 hidrógenos, falta uno. Entonces, dice que no tiene insaturaciones. Entonces, sería, tiene 14 carbonos. Entonces, 14 por 2 es igual a 28 hidrógenos. Aparecen 27, entonces le falta un hidrógeno. Esto indica que no tiene insaturaciones. Es el ácido graso saturado de 14 carbonos, que corresponde al ácido mirístico. Veamos el siguiente ácido graso. Tiene 16 carbonos y 29 hidrógenos. Entonces, tiene 16 carbonos, entonces 16 por 2 son 32 hidrógenos y aparecen 29, entonces le faltan 3 hidrógenos. Esto nos indica que tiene una insaturación, o sea, un doble enlace. Es el ácido graso insaturado de 16 carbonos, que su nombre es el ácido palmitoleico. El siguiente ácido graso sería 17 y 1, 18 carbonos. Y 18 por 2 son 36, pero solo aparecen 29 hidrógenos. Entonces, tiene 18 carbonos. Entonces, 18 por 2, 36. Y aparecen 29, faltan 7 hidrógenos. Esto indica que tiene 3 insaturaciones. Es el ácido graso insaturado de 18 carbonos, que es el ácido linolénico. Para formar o darle nombre a este triglicérido o triacilglicerol, lo haremos de la siguiente manera.
Primero mencionaremos al ácido graso que está en el carbono 1, luego el que está en el carbono 2 y luego el que está en el carbono 3. Usando la nomenclatura que vimos anteriormente, entonces, si está en el carbono 1 y es el ácido mirístico, se va a llamar, de una de las formas, se va a llamar miristo. Cambio el ico por O, entonces va a ser 1 miristo, 2 palmitoleo, quito ico y pongo O, y 3, el último le pongo ato, 3 linolenato de glicerilo. Esa es una forma de darle nombre a ese triglicérido. La otra sería de la siguiente manera. 1 miristoil, 2 palmitoleoil, 3 linolenoil, glicerol. Démosle nombre al siguiente triglicérido. Entonces veo que tiene 15 carbonos y este de aquí son 16. 16 por 2 son 32, pero solo aparecen 31 hidrógenos. Esto me indica que hacen falta solo un hidrógeno. Entonces, no tiene insaturaciones. Entonces, el ácido graso de 16 carbonos sin insaturaciones es el ácido palmítico. El primer nombre sería, le voy a dar de dos maneras nombre. Uno de ellos sería entonces el palmito. Luego, el siguiente ácido graso tiene 12 carbonos y 23 hidrógenos. 12 por 2, 24, pero solo hay 23 hidrógenos, solo falta uno. Es el ácido graso de 12 carbonos sin insaturaciones. Ese es el ácido láurico. Entonces va a ser el lauro a la hora de armar el nombre. El tercer ácido graso es el de 14 átomos de carbono, entonces sería 14 por 2, 28. Y aparecen 27, no hay insaturaciones. Entonces es el ácido graso de 14 carbonos sin insaturaciones, el ácido mirístico. Pero a la hora de darle el nombre va a ser miristato porque es el último que voy a mencionar. Entonces el nombre quedaría 1 palmito, 2 lauro, 3 miristato de glicerilo. Nombrémosla con la otra forma de nombrarlos. Sigue siendo el ácido palmítico, pero aquí voy a tener que poner oil, entonces va a ser palmitoil. Este es el ácido láurico, va a ser entonces, el ácido láurico va a ser el lauroil, y este es el ácido mirístico, sigue siendo el mirístico, pero se va a hacer miristoil a la hora de darle el nombre al triglicérido. Entonces, el nombre quedaría de la siguiente manera. 1 palmitoil, 2 lauroil, 3 miristoil, glicerol. Veamos este. Aquí está más fácil porque ya tengo la estructura, solo tengo que contar los carbonos y veo que hay un doble enlace carbono-carbono. Entonces voy a contar los carbonos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Es el ácido graso de 18 carbonos con una insaturación, es el ácido oleico. Pero a la hora de escribir el nombre va a ser quito ico y pongo oleo. El siguiente, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. El de 18 átomos de carbono con 3 insaturaciones o 3 dobles enlaces es el ácido linolénico. Pero a la hora de escribir el nombre, voy a quitar ico y pongo O, entonces va a ser linoleno. El siguiente, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De 14 átomos de carbono sin ningún doble enlace es el ácido mirístico. Entonces va a ser miristato en esta forma de nombrarlos. Entonces el nombre quedaría de la siguiente manera. 1 oleo, 2 linoleno, 3 miristato de glicerilo.
Nombrándola con la terminación oil sigue siendo el ácido oleico el que está en el 1, pero ahora el nombre será oleoil. Sigue siendo el ácido linolénico, pero ahora va a ser linoleoil.